Seguimos con la enseñanza en nuestra escuela dominical. Como les había anunciado hace unos momentos, vamos a estar hablando acerca de la evangelización. Más concretamente vamos a hablar acerca de la iglesia y la evangelización. Permítanme orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor y Dios que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu dirección, pidiéndote, Señor, que durante este momento en que vamos a exponer tu palabra, sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, no solo en los corazones de quienes me escuchan, Señor, sino también en mi propio corazón, para que seamos persuadidos por tu palabra, persuadidos, Señor, por tu amor, en ser motivados, Señor, a actuar y ser parte, Señor, del evangelismo. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, aún en medio de estas circunstancias, para que podamos, Señor, ser fieles en poner por obra tu palabra y ser, Señor, evangelistas, ser personas, Señor, que proclamen tu verdad y proclamen tu evangelio. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para iniciar, quisiera que me acompañaran a leer en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, nuevamente capítulo 1, pero en esta ocasión vamos a leer el versículo 16, un versículo muy conocido por muchos cristianos, un versículo muy conocido sobre todo en este tema de la evangelización. Romanos 1, 16. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo hace una poderosa declaración en este versículo que acabamos de leer. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y es una verdad que necesita ser proclamada en estos tiempos entre los creyentes. Al revisar estadísticas acerca del evangelismo, es alarmante los resultados que encuentra uno al examinarlas. En el 2019, Lifeway Research realizó una encuesta a 2.500 asistentes a iglesias. Ellos definen asistentes a iglesias como una persona que va al menos una vez al mes a congregarse. La encuesta fue llevada a cabo en enero del 2019. Y una de sus preguntas es: en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has compartido el evangelio con un no cristiano? En los últimos 6 meses. Sorprendentemente, el 55% de las personas que respondieron esta encuesta, más de la mitad, respondieron que no habían compartido el evangelio con ninguna persona en los últimos 6 meses. Solo el 10% de quienes respondieron la encuesta dijeron haber tenido al menos un encuentro por mes, una conversación en donde hubiesen compartido el evangelio con otra persona. Solo el 10% al menos una vez al mes. Lo curioso de esto es que otra de las preguntas de la encuesta era: ¿con qué frecuencia oras por oportunidades para decirles a otros acerca de Jesucristo? En esta ocasión, el 23% mencionó que ora todos los días por oportunidades para evangelizar. El 56% de los que respondieron la encuesta mencionaron que oran al menos una vez a la semana. Si sumamos esos dos porcentajes, nos da que el 79%, es decir, casi que el 80% de los cristianos encuestados dicen haber orado al menos una vez a la semana pidiéndole al Señor que les conceda tener una oportunidad para compartir el evangelio. Y sin embargo, la cifra es que el 55% de ellos mismos no lo han hecho en los últimos 6 meses.
Alarmantemente también se encuentra que el 27% de quienes respondieron a esta encuesta online dicen que nunca oran por oportunidades para predicar el Evangelio. En otra encuesta que consulté, realizada en mayo del 2018, se encuentra que entre el 95 y el 97% de los creyentes encuestados están de acuerdo con que evangelizar es parte fundamental de la fe cristiana. Entre el 94 y el 97% de ellos creen que lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Cristo. El 86% de los millennials dice que está capacitado para responder preguntas acerca de la fe. Aún el 73% de esos mismos millennials también dicen que tienen un don especial para compartir acerca del Evangelio. Y sin embargo, el 47% de esos mismos millennials cree que está mal compartir el Evangelio si la persona a la que le van a compartir abraza otra fe. Es sorprendente ver estas estadísticas, revisar estas estadísticas. Tal parece que no está de moda evangelizar en nuestros días. Tal parece que nos hemos llenado de excusas para no hacerlo. Ahora, esta encuesta fue realizada en los Estados Unidos hace algunos años y puede que no represente con fidelidad el 100% del estado de la iglesia en el mundo. Por eso lo menciono como una estadística. Sin embargo, lo tomo como punto de referencia porque no estamos muy lejos de algo como eso. Es muy común encontrar creyentes que están llenos de justificaciones de por qué no evangelizan. Hay muchos creyentes que en el fondo no evangelizan porque simplemente son cobardes o sienten miedo, para no decirlo de una manera tan fuerte, sienten miedo de compartir su fe. A veces esto se debe a falta de convicciones, a falta de seguridad en cuanto a qué cree. Y de esos sabemos que existen muchos en nuestra ciudad, en nuestro país. Sabemos que existen muchos creyentes que no están seguros de en qué creen. Muchas personas también creen que si oran por la conversión de un amigo u oran por la conversión de un familiar, están haciendo suficientes para ganarlo para Cristo. Y eso se convierte en una excusa para entonces no hablar de Cristo con ellos. Yo oro por la conversión de mis amigos, yo oro por la conversión de mis familiares, pero oro para que el Señor envíe a otro y no a mí. En tercer lugar, excusas que podemos encontrar es que hay quienes dicen que evangelizar no es su don. Hay creyentes que están convencidos de que la evangelización es tarea de unos cuantos y que no es tarea de toda la iglesia, que no es tarea de todos los creyentes. Y con esta excusa pretenden disimular su falta de obediencia, su falta de fidelidad al Señor. Al decir, hay otros mejor preparados, hay otros con mejor carisma, hay otros con una personalidad más atractiva y por eso creo que no es mi don, por eso no lo hago. También hay creyentes que simplemente dicen, es que no lo entiendo. No entienden el Evangelio, no entienden muchas cosas alrededor del Evangelio. De hecho, para ser creyentes deben entender el Evangelio, pero seguramente esa falta de convicción los hace llegar a pensar que el Evangelio es algo demasiado complicado y que por lo tanto expresar ese Evangelio con otras personas va a requerir un esfuerzo demasiado grande de parte de ellos. Entonces, esa se convierte en la excusa para finalmente no hacerlo. Algunos también sienten temor al rechazo, temor a parecer tontos.
Algunos de nosotros hemos estado incluso, hemos abrazado ese sentimiento, el temor a ser categorizados con estereotipos extraños, el temor a hasta de hacer sentir incómodo a la otra persona porque damos por sentado que hablar de fe es algo que no es políticamente correcto. Algunas personas incluso también se excusan al no evangelizar, diciendo que el evangelismo es un acto accidental. Es decir, yo oro para que el Señor me dé oportunidades para evangelizar, pero esas oportunidades simplemente no aparecen. Es decir, la culpa no es mía, la culpa es del Señor, que no me ha dado esas oportunidades para evangelizar. Pero resulta que creer que el evangelismo es accidental los está llevando precisamente a no ser obedientes al Señor. Existen también quienes creen que se debe tener la técnica correcta, el método correcto o incluso la personalidad adecuada para poder hacer evangelismo. Y al hacer esto están diciendo que lo importante al compartir el evangelio no es el evangelio, sino la técnica, el método o la personalidad o las cualidades de la persona que hace el evangelismo. Y en ese caso están diciendo implícitamente que el poder no radica en el evangelio, sino que radica en algo externo al evangelio. Algunos no evangelizan incluso porque tienen una visión muy pequeña acerca de la misión de la iglesia. O incluso porque tienen una visión no muy buena de su propia iglesia. Hay personas, y he conocido personas que dicen, yo no invito a otros a que vengan a mi congregación porque siento que pueden llegar a sentirse ofendidos con las cosas que pasan en mi congregación. De repente es una congregación en la que cualquier domingo el predicador, en vez de predicar, se dedica a hablar de pactos, de dinero, se dedica a hacer cualquier tipo de actividad diferente a predicar el evangelio, diferente a presentar a Cristo. Y entonces esta persona dice, ¿para qué lo invito? Si de todas maneras en mi iglesia no van a presentarle el evangelio, vamos a estar entretenidos con otras actividades o hablando de prosperidad o hablando de cualquier otra cosa. Y hay quienes no evangelizan simplemente porque, digámoslo de manera definitiva, tienen otras prioridades. Es más importante prepararnos para un debate con un ateo, es más importante prepararnos para un debate teológico y salir victoriosos que prepararnos para evangelizar a alguien que no tiene ni idea de teología. Entonces, ese es el panorama al que nos enfrentamos inicialmente en este tema de la iglesia y la evangelización. Curiosamente, las mismas estadísticas que acabamos de mencionar nos dicen que el 79% de los no cristianos dicen estar dispuestos a conversar acerca de la fe. 79% de personas no cristianas encuestadas dicen que estarían dispuestos a entrar en una conversación en donde el tema principal sea la fe. Si lo llevamos a nuestros contextos personales, eso quiere decir que en 8 de cada 10 inconversos que tú conozcas están dispuestos a hablar contigo acerca de fe, acerca de Cristo. 8 de cada 10 personas inconversas que tú conozcas están dispuestas a hablar contigo acerca de la fe. Entonces vemos una gran necesidad en el mundo y aún así también vemos poco a disposición en los obreros por ir a tomar esa mies. En primer lugar, debemos entender la importancia de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. No estamos hablando de un tema accesorio
en nuestra cosmovisión cristiana. El Evangelio no es un tema satélite, el Evangelio es un tema central de nuestra fe. Y por eso proclamar el Evangelio de la gracia de Dios es importante. Ahora, debemos proclamarlo en el contexto de nuestros día a día, en el contexto de nuestras vidas y en el contexto de nuestras relaciones. El Evangelio necesita ser proclamado, el Evangelio necesita ser demostrado, para que así otros puedan entender ese Evangelio y otros puedan entonces aplicar el Evangelio y convertirse en esos discípulos de los que habló Cristo cuando mencionó a sus discípulos que debían ir y hacer más discípulos. Inicialmente permítanme mostrar qué es el evangelismo y qué no es el evangelismo. En esta ocasión vamos a empezar hablando de lo que no es el evangelismo. Existen muchos tipos de evangelismo en el mundo y si usted hace una consulta en internet podrá encontrar que hay muchas técnicas, hay muchos métodos para evangelizar. Pero muchos de esos métodos están basados en principios de mercadeo. Lo primero que debemos entender del evangelismo es que el evangelismo no se trata de vender un producto. El evangelismo no se trata de tener la técnica o el método correcto para presentar a Cristo y que otros lo acepten. No necesariamente eso es el evangelismo. Cristo no es un producto que tenga que ser vendido. Ahora, el evangelismo tampoco es el entendimiento meramente humano de cómo convencer a alguien. Hay muchas discusiones teológicas o muchos debates que usted puede consultar incluso en internet, en donde apologistas muy reconocidos, creyentes muy fervientes, defienden la fe ante auditorios muy grandes contra personas que hablan abiertamente en contra de Dios o que incluso niegan al Señor. Y uno puede ver el despliegue de unos argumentos y unas filosofías muy bien pensadas que dan respuesta a esos interrogantes de aquellas personas que atacan la fe. Y sin embargo, uno puede ver grandes defensas del cristianismo que no presentan el Evangelio. Uno puede llegar a ver muchos debates en donde se presentan tremendas defensas del cristianismo y nunca se habló de la obra de Cristo y nunca se habló de Cristo mismo. Entonces, evangelizar no es simplemente saber argumentar acerca del cristianismo. Evangelizar tampoco es manipular. No se trata de manipular a otra persona para que llegue a aceptar la misma fe que tú profesas. Pero también evangelizar no es entretener. Muchas iglesias están convencidas que evangelizar es lograr que la iglesia llame la atención del mundo y lo mantenga dentro de sus paredes. Y es así como muchas iglesias entonces implementan mejoras, implementan algunas técnicas y algunas actividades en donde la principal intención no es presentar a Cristo, aunque en mucho de lo que hablan a partir de la Biblia, o mencionan el nombre del Señor, o mencionan el nombre de Dios. Muchas de sus actividades están pensadas es más bien para mantener a la gente asistiendo a la congregación, a mantener a la gente entretenida. Y eso no es evangelizar, eso no es presentar el mensaje del Evangelio. Por entonces, si todas estas cosas no son el Evangelio, entonces, ¿qué es el Evangelio? Bien, para dar respuesta a esa pregunta, voy a tomar la respuesta que da Mack Stiles en el libro La Evangelización. Mack Stiles dice que el evangelizar es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Ahora, noten que en esa definición se usan 4 componentes. Se habla de enseñar, ahora se habla de enseñar el Evangelio,
también se habla de que hay un objetivo y se habla de persuadir. Hay 4 componentes en esa definición. Ahora, ¿por qué se habla de enseñar? Pues bien, para responder a eso podemos tomar como ejemplo en el libro de los Hechos el pasaje en donde Felipe tiene ese encuentro con el etíope. En Hechos 8, en el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Fíjense que Felipe no le pidió al etíope que le dijera si sentía algo al leer lo que leía. La pregunta de Felipe fue, ¿entiendes? ¿Es claro lo que estás leyendo? ¿Entiendes el mensaje que está contenido en esa porción que estás leyendo? Pero es aún más diciente la respuesta que le dio el etíope. El versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe pregunta, ¿entiendes? Y el etíope prácticamente contesta, enséñame. El evangelismo se trata de poder enseñar a Cristo, poder lograr que otras personas entiendan la obra de Cristo al venir a la humanidad, al encarnarse, al vivir una vida perfecta, al morir en la cruz y resucitar. Las personas necesitan entender el trasfondo, el contexto de toda esa obra para poder entonces poder empezar a decir que se está evangelizando. Ahora, el contenido que se debe enseñar es precisamente el evangelio. Las personas necesitan ser enseñadas acerca del evangelio. Ahora, el objetivo de eso, porque no se puede simplemente perseguir un objetivo académico en el que simplemente tengamos en mente que hay que transferir ciertos conocimientos, se debe perseguir un objetivo y es que debemos tener en mente cuál es la condición de esa persona a la que estamos enseñándole. Esa persona es un pecador igual que nosotros. Esa persona es merecedora de la ira de Dios. Esa persona necesita ser salvada. Esa persona necesita perdón de sus pecados. Y eso nos debe llevar a pensar que todo lo que estamos haciendo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro enfoque en esa enseñanza acerca del Evangelio es para que esa persona pueda entender que es objeto del juicio de Dios y que necesita a Cristo para ser salvado. Entonces, hay un objetivo y hay mucho en juego. Y el objetivo es persuadir. Y vuelvo y repito, no es manipular, pero el objetivo es lograr que esa persona al menos reflexione y pedirle al Señor que sea Él obrando en el corazón de esa persona para que finalmente la obra sea hecha en ese corazón y esa persona pueda abrazar la fe. Note que el objetivo no es convertir, porque ninguno de nosotros puede tal cosa. Nosotros persuadimos. Nosotros estamos llamados a dar el mensaje. Estamos llamados a hacerlo con urgencia, porque entendemos lo que está en juego, entendemos cuál es el objetivo. Pero no podemos poner sobre nuestros hombros la responsabilidad de convertir a la otra persona. Nosotros debemos ser fieles y el Señor a su momento, en su tiempo, hará la obra. Entonces, eso es evangelizar. Y teniendo claro esto, podemos ver entonces cómo mucho de lo que hoy en día se practica no necesariamente es evangelizar.
Evangelizar no es simplemente pararse en una esquina y gritar un mensaje en donde posiblemente muchas personas no estén escuchando con detenimiento o no haya esa intencionalidad de enseñar con detalle. Ahora, no niego que el Señor usa e incluso puede usar y seguramente está usando ese tipo de predicación para salvar a muchos, pero debemos ser mucho más intencionales en la manera en que usamos nuestra, nuestra forma de evangelizar. Debemos ser más directos, debemos asegurarnos de que quien nos escucha realmente esté prestando atención y realmente entiende el mensaje. Debemos asegurarnos de que quien escucha es capaz de responder a ese mensaje al menos a nivel intelectual y lograr que el Señor, orar, pedir, rogar que el Señor obre en ese corazón. Ahora, cuando usted hace un sondeo entre los creyentes más cercanos a usted, en su misma congregación, en nuestra misma iglesia podemos incluso hacerlo, y pregunta cómo vinieron a la fe los diferentes hermanos que usted conoce, nos sorprenderíamos al notar que la mayoría de nosotros hemos venido al Señor por la influencia de un familiar o un estudio bíblico en un grupo pequeño o una conversación con algún amigo, por la influencia de algún amigo. La mayoría de los creyentes vienen a Cristo por la influencia de un familiar, un estudio bíblico en grupos pequeños o incluso una simple conversación o una serie de conversaciones con amigos. Note que familiares, grupos pequeños y amigos nos hablan de un contexto de intimidad y por eso mencionaba hace un rato acerca de la intencionalidad al momento de evangelizar. Ese contexto de intimidad permite que se pueda realmente enseñar el Evangelio. Se logra que realmente esa otra persona pueda despejar sus dudas, pueda preguntar abiertamente cuáles son las cosas que le preocupan cuando escucha el mensaje de salvación, cuáles son las dudas que vienen a su cabeza y cuál es la manera incluso de responder a ese mensaje que está escuchando. Ahora, escuchar esto que acabo de decir nos hace preguntarnos si el evangelismo es simplemente algo individual o si es algo colectivo en la que toda la iglesia debe estar involucrada. Pues bien, creo que el evangelismo es una responsabilidad individual de cada creyente, pero como tal la tenemos todos los creyentes. Y como todos los creyentes normalmente pertenecemos a una iglesia, entonces todos tenemos que evangelizar. Ahora, eso no se traduce de inmediato en que la iglesia deba tener un horario o un programa en el que salgamos todos a un parque a evangelizar. No necesariamente lo que estoy mencionando lleva a eso, sino que existen muchas maneras en las que los unos a los otros podemos animarnos a cumplir la responsabilidad individual que nos ha sido encomendada. Y quisiera hablarles en lo que queda de tiempo acerca de esas maneras en que podemos lograr esto. Lo primero que debemos tener en cuenta es el amor. Leíamos en Romanos 1, en los primeros versículos, en la salutación, que lo que movía a Pablo a dar cumplimiento a ese llamado era el amor. Pablo hablaba del amor como eso, el amor a Cristo como eso que lo movía a cumplir con su llamado. Entonces, debemos ahí empezar a cambiar algunas ideas o algunos pensamientos que podemos llegar a tener con respecto al evangelismo. El evangelismo a veces se ve como si el creyente tuviera la responsabilidad de empujar una piedra muy pesada, en este caso esa piedra sería el inconverso, hacia lo alto de una colina. Entonces se tiende a ver el evangelismo como algo bastante pesado, tedioso, algo que nos va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Pero en cambio deberíamos verlo como
el amor del Señor, el amor que el Señor demostró por lo que hizo primeramente por nosotros en la cruz, cuando meditamos y entendemos de manera correcta esa obra, ese amor, entonces ese amor debería motivarnos, impulsarnos a llevar ese mensaje a los incrédulos. Y ya no veríamos entonces necesariamente el evangelismo como una carga, sino que lo veríamos como un acto de amor en respuesta al amor que nosotros mismos hemos recibido. Ahora, eso en cuanto al plano individual, pero en cuanto al plano colectivo, en cuanto al plano de la iglesia, ¿cuántas veces entre nosotros mismos nos hemos exhortado a ver el evangelismo como una buena obra que debemos todos cumplir? ¿Cuántas veces nos hemos motivado unos a otros a compartir el evangelio? ¿En cuántas de nuestras conversaciones compartir el evangelio es un tema central? En segundo lugar, debemos tener confianza en el evangelio. Leíamos en la apertura de esta enseñanza Romanos 1:16, donde Pablo declara que el evangelio es poder de Dios. Pero muchos de nosotros a veces olvidamos que el evangelio es poder de Dios y que Dios es capaz de cambiar aún el corazón más duro. Sin embargo, a veces consideramos el hablar a otras personas y pensamos en categorizar a algunas personas y decir, es que este es muy pecador, este ya ha dicho abiertamente que no quiere saber nada de la fe, este ya pertenece a otra fe. Entonces, como que llegamos a pensar que el Evangelio no tiene suficiente fuerza o suficiente poder para ser suficiente para esas otras personas a las que mal categorizamos en nuestra mente. Debemos entender que el Evangelio es poder de Dios y que no depende del método, no depende de la técnica, no depende ni siquiera de nuestra personalidad. Dios incluso puede usar los errores que cometamos al intentar evangelizar para su propia gloria. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en el mensaje del Evangelio, confiar en que el Evangelio es suficiente y debemos intentar no caer en el error de ver a las personas basados en sus emociones o basados en sus actitudes. No, es que esta persona es muy ruda, es posible que no me capte el mensaje, no quiera hablar conmigo, entonces mejor evito hablar del Evangelio con esa persona. Es un enfoque equivocado. Deberíamos ver a esas otras personas como personas necesitadas del mensaje del Evangelio, necesitadas de ser reconciliadas con el Señor, necesitadas de recibir la luz del Evangelio para ver la gloria del Señor, para ver la gloria de Cristo. Ahora, en lo colectivo, como iglesia, debemos estar continuamente recordándonos que el Evangelio es poder de Dios. Como iglesia debemos siempre en nuestros servicios, en nuestras reuniones, mostrar que el Evangelio es poder de Dios. Y por eso usted notará que cuando cantamos himnos, esos himnos hablan del Evangelio. Cuando oramos, nuestras oraciones hablan del Evangelio. Y cuando predicamos, nuestras predicaciones hablan del Evangelio. A veces, al estar inmersos, al ver el Evangelio en cada una de las actividades que hacemos, tendemos a olvidar lo central que es el Evangelio, precisamente al estar tan inmersos en eso. Pero debemos recordarnos de vez en cuando que el Evangelio es poder de Dios y por lo tanto es suficiente para que Dios haga la obra en otras personas. Ahora, también debemos trabajar todos unidos en la misma dirección. Es decir, a veces al entender el evangelismo como una responsabilidad individual, nos cerramos a la posibilidad de pedir ayuda a otros creyentes que puedan tener recursos, dones, capacidades o simplemente más tiempo y más entendimiento de algunas cosas y puedan ser útiles para poder llevar a otros
al Señor, para poder llevar a otros a Cristo. Y quisiera que de pronto la manera en que uso esta expresión no lo lleve a pensar que estoy diciendo que lo que hagamos es lo que convierte a las personas. Eh, simplemente esos actos pueden convertirse en los instrumentos, en los medios que el Señor usa para finalmente hacer la obra y convencer a alguien de pecado, justicia y de juicio. Pero todos podemos contribuir a esa tarea. Por ejemplo, a veces cuando un creyente invita a otra persona a la iglesia, tal vez en el fondo está buscando o está esperando que algún hermano lo ayude a poder mostrarle el evangelio a ese no creyente. Tal vez está disimuladamente diciendo, aquí está esta persona, por favor, quisiera que más de ustedes hablen con él, le muestren el evangelio desde sus diferentes perspectivas y desde sus diferentes experiencias, la manera en que Cristo los salvó, la manera en que Cristo ha obrado en sus vidas, y que puedan ayudarme a seguir en este trabajo de evangelismo con esta persona. Pero al ver, si todos vemos ese evangelismo como algo individual, muchos podemos simplemente pensar en decir, bueno, esa es tarea del hermano que trajo esa visita, que sea él el que le hable, que sea él el que le diga, que sea él el que se reúna con él, que sea él el que lo llame. Ese no es mi trabajo, ese no es mi problema. La iglesia, de hecho, deberíamos empezar a verla como el lugar por excelencia para la evangelización. Precisamente la evangelización se trata de traer, de traer a otras personas a Cristo. De hecho, la predicación de la palabra es el medio que el Señor ha escogido para traer la fe a las personas, para traer a las personas a la fe. Y la iglesia debe caracterizarse principalmente por la exposición clara y sublime de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y como les decía hace un rato, el Evangelio debe estar en cada una de las actividades que celebramos como congregación. Y por lo tanto, cuando estamos todos reunidos como el cuerpo del Señor, como el cuerpo de Cristo, y llega un no creyente a esa reunión, pues entonces todos deberíamos de alguna forma involucrarnos en ser instrumentos del Señor en ese momento, y tal vez pueda el Señor usarnos para alcanzar a esa persona. También debemos como cuerpo edificarnos unos a otros. Hay personas con más experiencia en la evangelización, hay personas con más carisma en la evangelización. No niego que eso sea cierto o sea falso, pero esas personas pueden ayudar a otros a encontrar maneras en donde se facilite para ellos también mostrar su fe, compartir el evangelio. En ese sentido, es bueno que el evangelismo sea parte de nuestras conversaciones, sea parte de nuestras enseñanzas, tal y como lo estamos haciendo en estos momentos, porque con el simple hecho de solo hablar de la evangelización, muchos de ustedes que me están escuchando seguramente están pensando en sus familiares, están pensando en sus amigos, están pensando en todas esas personas que conviven alrededor suyo en cualquiera de los contextos en los que usted se desenvuelve, y está pensando en cómo he cumplido o cómo no he cumplido con el mandato de llevar el evangelio a esas personas. Y de hecho puede estar usted simplemente con el hecho de que estemos hablando de evangelización examinando qué debo hacer, qué puedo hacer para poder llevar el evangelio a mi familia, qué puedo hacer para llevar el evangelio a mis amigos, para llevar el evangelio a mis compañeros de trabajo. Y el simple hecho de estar hablando de evangelismo, de evangelización, puede estar haciendo que internamente nos estemos haciendo toda esta serie de preguntas. Y eso es bueno porque es una manera de entre todos empezar a estimularnos a esa buena obra. También como iglesia podemos empezar a modelar. Tal vez muchas personas no se atreven a hacerlo porque no saben cómo hacerlo, y tal vez no carecen de la disposición, simplemente les falta preparación, y es bueno que otros creyentes también modelen con ellos, por lo menos en conversaciones,
el cómo hacerlo. Nosotros tenemos el gran reto de lograr que la evangelización sea parte de la cotidianidad de nuestros días, que no sea algo impuesto, que no sea la moda, porque en la iglesia se habló de evangelismo y entonces ahora tengo que hacerlo. El llamado que estamos haciendo en esta mañana es a que usted pueda ser consciente de que evangelizar es parte de los mandamientos, de la comisión que el Señor nos entregó, de que el hablar a otros de Cristo es parte del camino para hacer discípulos. La comisión es hacer discípulos, pero ¿cómo van a ser discípulos? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Entonces debemos empezar a ser diligentes en el cumplimiento de esta comisión. Algunas cosas para pensar, para reflexionar como creyentes son las siguientes. Debemos prepararnos de manera intencional. Mencionaba al principio que muchas personas ven el evangelismo como un acto accidental y de manera que solo predican o solo hablan de Cristo, solo hablan del evangelio si las condiciones lo permiten. Si basados en su criterio se da la oportunidad. Fíjense que el resultado de las encuestas mostraba que muchas personas oran por oportunidades, pero pocas realmente usan esas oportunidades que tal vez se les presentan. Entonces, nosotros debemos estar preparados de manera intencional para el evangelismo. Cada vez que usted estudie la palabra, cada vez que usted lea un libro, cada vez que usted comparta con otros hermanos, pregúntese cómo puede usar eso que está haciendo para evangelizar a otros. Pregúntese cómo puede eso que está leyendo, ese texto de la escritura que está leyendo, cómo puede ese libro que está estudiando, cómo puede sacar algo de la conversación con ese hermano que lo pueda ayudar a usted a motivarse a evangelizar o incluso a ayudarlo a facilitarle el poder evangelizar a otros. Necesitamos tener compasión, necesitamos estar dispuestos, motivados, pero también necesitamos estar equipados para poder hacer evangelismo. Y todo eso hace parte de la preparación intencional. Por otro lugar, no podemos desconectar la preparación de la experiencia del evangelio. Es decir, yo no puedo simplemente hablar de Cristo, hablar del evangelio cuando yo mismo no vivo el evangelio. Eso sería incoherente y eso sería una piedra de tropiezo para que otros puedan realmente escuchar el mensaje. Es claro y tal vez es necesario volverlo a decir que el testimonio por sí mismo no es predicar el evangelio. Muchas personas creen que simplemente porque tienen un buen testimonio, su testimonio habla por ellos. El testimonio no habla por usted, mi hermano. Usted tiene que abrir su boca y proclamar que Cristo es Señor. Usted necesita proclamar que Cristo y solo en Cristo hay salvación, que Cristo murió en la cruz por los pecados de su pueblo y que lo único que necesita su pueblo es reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Usted no puede salir diciendo que su testimonio habla por usted y predica por usted, porque eso es falso. Entonces, no solo debemos prepararnos de manera intencional, sino que también debemos ser conscientes en nuestra manera de vivir, de poder vivir el Evangelio. La palabra en muchos textos nos exhorta a vivir de tal manera que agrademos al Señor o a vivir conforme al Evangelio. Entonces, debemos ser conscientes de eso y ser muy disciplinados, muy diligentes en realmente vivir para la gloria del Señor y que nuestra propia vida sea más bien un trampolín y no un tropezadero para que otros puedan venir al Señor o puedan estar incluso dispuestos simplemente a hablar con nosotros acerca del Evangelio. También es necesario y también es bueno que empecemos a ver el evangelismo como una disciplina espiritual. Estamos acostumbrados a hablar de disciplinas espirituales y a pensar de inmediato en temas como la oración, el ayuno,
la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, pero muy pocas veces vemos el evangelizar como un medio de gracia, como una disciplina espiritual. Pero resulta que mediante la predicación del Evangelio, nosotros también somos edificados porque también nos estamos predicando el Evangelio. Cada vez que hablamos del Evangelio nos vemos forzados a articular nuestro pensamiento en torno al Evangelio. Y eso, sin lugar a dudas, nos edifica a nosotros mismos. Y por esa razón debemos empezar a ver el Evangelio como una disciplina espiritual que necesitamos empezar a practicar. Si queremos seguir creciendo en la fe, si queremos seguir creciendo en madurez espiritual, empecemos a ver la evangelización como una disciplina espiritual. Necesitamos ser disciplinados en evangelizar. No necesitamos esperar que se nos presenten oportunidades. Necesitamos empezar a ser disciplinados con eso. Oración. Debemos orar porque el Señor nos presente esas oportunidades. Sí, las oportunidades existen. Las oportunidades el Señor las da. De hecho, Pablo oraba y pedía que se orara a favor de él para que se le presentara oportunidad de mostrar el Evangelio, de hablar del Evangelio. Pero debemos, si oramos por esas oportunidades, ser muy vigilantes y estar atentos para detectarlas y realmente aprovecharlas. Ahora, nuestra oración también debe ser por valentía. Uno de los principales tropiezos, como mencionaba al principio, para que muchos creyentes no evangelicen es precisamente el temor o el miedo, la cobardía. Pero vemos que personajes en la Escritura como el mismo apóstol Pablo pedía que en las oraciones de los santos oraran por él para que el Señor le diera de nuevo, para que el Señor le diera valentía, para que el Señor le permitiera hablar sin temor. Un personaje como el apóstol Pablo pedía por eso. Nosotros necesitamos también orar y pedirle al Señor que sea Él ayudándonos a poder evangelizar, a poder predicar con valentía. Debemos mantener todas estas cosas en nuestras mentes al momento de evangelizar y empezar realmente a ser conscientes de que es parte de nuestra responsabilidad. No podemos compartir el Evangelio simplemente como un requisito más a llenar en nuestro día a día de ahora en adelante, sino que debemos recordar que esas otras personas también necesitan a Cristo, necesitamos verlas con compasión, necesitamos verlas con amor, necesitamos vernos a nosotros mismos como instrumentos de Dios que en algún momento también estuvimos en esa condición sin Cristo, siendo pecadores y estando alejados del reino del Señor. Y que eso nos lleve a ver a esas personas en su necesidad del Señor y realmente sentir ese amor y compasión por ellos para poder con todo esfuerzo, con toda diligencia, compartirles el Evangelio. Ahora, una de las cosas que puede motivarnos también a compartir el Evangelio es que realmente en el Evangelio tenemos las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Puede que el día a día de muchas personas no los lleve a preguntarse cosas trascendentes, pero sin duda siempre llegarán momentos en la vida que nos lleven a preguntarnos cuál es el propósito y por qué estamos aquí y qué hay después de la muerte. Eh, en fin, tantas de esas grandes preguntas y solo una cosmovisión cristiana puede dar respuesta coherente a todo eso. Si usted está convencido de eso, mi hermano, usted tiene un arma muy poderosa para compartir el Evangelio con otras personas. Llévelas a considerar esas preguntas, llévelas a considerar por qué usted considera que su cosmovisión es más completa, más coherente, y utilice ese momento para poder hablar del Evangelio. Invite a otros a leer las Escrituras con usted. Un acto tan simple como ese puede llevarle a usted a empezar una relación en la que el Evangelio sea el centro. Y es algo que a veces no hacemos con mucha frecuencia. A veces queremos o pensamos que evangelizar es tener preparado un sermón para compartir con otras personas, y a veces actos tan simples como simplemente reunirse, leer una porción de la Escritura, orar, cantar un himno, pueden ser utilizadas por el Señor para empezar a crear una relación en la que más adelante el Señor pueda usar todos esos momentos
para su gloria, al manifestarse la fe en esa otra persona. Debemos ser, mis hermanos, muy diligentes en todo esto. Esto es un tema que sin duda nos llega al corazón a todos, porque todos hemos tenido momentos en los que sabemos que no hemos respondido de manera adecuada al llamado de evangelizar, al llamado de compartir la fe. Pero que sea Dios utilizando este momento para llevarnos al arrepentimiento y realmente poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza en poder ser útiles para la obra del Señor, para el avance del reino de Cristo. Que el Señor puede utilizar nuestras vidas, nuestro testimonio, pero también nuestras palabras, nuestras relaciones, para hacer avanzar su reino. Considera, hermano, que hoy en día hay muchas personas que han muerto por predicar este mensaje. Incluso hay muchas que están incluso encarceladas por haber predicado este mensaje cuando los gobiernos totalitarios de turno les decían no lo hagas. Y sin embargo, nosotros vivimos en un contexto en el que libremente podemos evangelizar, podemos hablar con otros de Cristo, podemos hablar con otros de nuestra fe. Y sin embargo, a veces no lo hacemos. Tal vez consideramos que la reputación en ese momento es más importante, o tal vez nuestro miedo en ese momento es más grande que nuestra compasión. Pero debemos empezar a orar porque el Señor llene nuestros corazones de amor, de compasión y de valor, para que empecemos a anunciar sus virtudes y podemos empezar a anunciar su evangelio con total denuedo. Que el Señor nos utilice para su gloria, que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y misericordia con que nos has amado. Gracias, Señor, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos has traído, Señor, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque por ti, Señor, hemos sido salvos por medio de la fe, la cual, Señor, no ha sido obra nuestra, Señor, sino que ha sido un don tuyo, pero que ha llegado, Señor, a nuestras vidas porque alguien nos predicó el Evangelio, alguien se tomó el trabajo, Señor, de exponer tu palabra. Y tú fuiste fiel, Señor, al usar esa predicación, tal vez débil, tal vez sin tanta pomposidad, y la usaste, Señor, para tu gloria, para que hoy nosotros podamos ver tu gloriosa majestad. Te pedimos, Señor, que de esa misma manera tú nos ayudes a poder nosotros también ser usados por ti, Señor, para llevar el Evangelio a otras personas. Que seas tú usando, Señor, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, para que otras personas puedan conocerte, Señor. Ayúdanos a que en nuestros corazones, Señor, se avive ese fuego, Señor, ese anhelo por ver a otros, Señor, venir a tus pies, por ver a otras personas, Señor, convertidas luego de escuchar tu mensaje. Ayúdanos a ser solidarios unos con otros, Señor, para animarnos a esta buena obra y que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en medio de tu iglesia. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.